Hola, muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Indudablemente que hay algunos que me han escuchado en diferentes emisiones hablando de diferentes temas sobre inteligencia, ¿verdad? En este tema que hoy vamos a resaltar, análisis de inteligencia tributario. ¿Por qué estamos empezando con análisis de inteligencia en la materia tributaria? El tema: clínica procesal en el juicio de resolución de exclusiva de fondo en materia fiscal. Sabemos muy bien con las últimas reformas precisamente este juicio. Voy a hablar desde partiendo esta controversia, el análisis de este juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque existe precisamente los recursos ante la misma autoridad fiscalizadora que precisamente se resuelven con esa resolución exclusiva de fondo. Entonces, aquí abordo precisamente exclusivamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y por qué empiezo con análisis de inteligencia? Grosso modo, esta alternativa, ¿verdad?, del juicio de resolución exclusiva de fondo tiene un enfoque que incluso le llaman principios: oralidad y celeridad. Entonces, ¿quiénes están en la contienda? En la contienda ante una controversia de índole administrativa fiscal. ¿Quiénes están? La parte actora, contribuyente, y la autoridad fiscalizadora. Pero hablamos de una oralidad, hablo de un manejo de percepción cognitiva, que incluso acá en las láminas que les harán llegar el material, ustedes van a observar diferentes imágenes, diferentes posturas de un lenguaje no verbal, que aun cuando en el precepto legal que regula este juicio no se aborda, pero si se resalta el principio de oralidad, indudablemente, si estamos ante una oralidad, estamos ante un emisor, un receptor y comunicaciones. Máxime en la audiencia donde se fijará la litis por parte del magistrado. Entonces, habrá oralidad, es lo que es comunicación, juego de estrategias, ya sea la parte actora a través de sus abogados y por supuesto la autoridad fiscalizadora. No pasando por alto que no nos debemos de alejar del principio de legalidad y por supuesto de estricto derecho, que es lo que regula ese principio a la normatividad en la materia tributaria. Análisis de inteligencia tributario. Empiezo por este punto, porque ya no, incluso en diferentes libros de su servidor, el estudiar un problema, sabemos muy bien que en la materia fiscal los problemas, dada su naturaleza, son complejos. Tienen diferentes elementos, vínculos. La norma, la prueba, que más adelante lo veremos, hay un vínculo entre la norma, prueba y el hecho. ¿Por qué estos vínculos? El hecho, el argumento que se exponga para sustentar el argumento debe estar respaldado por una prueba y debe estar adecuado a la norma, aplicado al caso concreto. Entonces hablamos de vínculos. Y por supuesto, ¿cómo vamos a percibir ese hecho complejo? La autoridad fiscalizadora tiene un punto de vista, el contribuyente, su representante legal, tiene otro punto de vista. Entonces hablamos de una percepción cognitiva ¿de qué? De datos, información, comunicación y llevándolo al plano jurídico, acervo probatorio. Entonces, por eso parto del análisis de inteligencia, porque no basta que a la norma se la analice bajo el dogma jurídico, bajo la teoría del dogma jurídico.
lo que describe el legislador, cómo se tiene que interpretar bajo la dogmática jurídica o bajo un análisis de inteligencia. Entonces, la naturaleza de inteligencia me permitió leer reducción de incertidumbre, ello derivado de la existencia de un conflicto. Indudablemente que la existencia de una controversia jurídica se puede interpretar como un conflicto. Y de los temas, de los casos prácticos que abordaremos, especialmente por la expertise de su servidor, que hemos tenido la mayoría de devoluciones del impuesto al valor agregado en la materia de índole fiscal administrativa, y quiero hacer hincapié en una interpretación que es de índole fiscal penal, que es precisamente la defraudación fiscal, y máxime lamentable porque estamos ante un acontecimiento donde la autoridad fiscalizadora, por los mínimos indicios que existan, por la presunción, por las circunstancias, involucra a la mayoría de compañeros contadores. Yo soy su servidor, soy abogado, pero estamos de la mano con los contadores. Entonces, lamentablemente, la responsabilidad que involucra a la autoridad fiscalizadora al contador por las supuestas estrategias fiscales. Entonces hablamos de un conflicto a resolver. Si la autoridad fiscalizadora emite una resolución no favorable, hablando para el contribuyente, por ejemplo, en la devolución del impuesto al valor agregado, solicita el contribuyente la devolución y en una resolución en un tiempo determinado, por supuesto, se sigue un procedimiento, ahí hablamos del debido proceso, se sigue un procedimiento por parte de la autoridad fiscalizadora a efecto de comprobar la existencia de esas operaciones. En la mayoría, lamentablemente un 80% de las resoluciones de la autoridad fiscalizadora negar la devolución del IVA. ¿Y mediante qué argumentos? ¿Mediante qué solución le da? Se aprecia que la autoridad fiscalizadora debe valorar el acervo probatorio, debe valorar el precepto legal aplicable y, por supuesto, emitir su resolución. Sin embargo, estamos ante la existencia de resoluciones presuntivas, que aun cuando se aplica el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, esas determinaciones presuntivas atiende a que la autoridad fiscalizadora percibe incorrectamente el hecho y, por supuesto, no da el valor objetivo al acervo probatorio presentado por el contribuyente. Entonces, ya comienza con esa determinación presuntiva. Al no existir, reitero, el tema que nos aborda, voy directamente al juicio de nulidad. El contribuyente, al tener esa determinación presuntiva, decide, por supuesto, acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Comienza la contienda al presentar la parte actora precisamente su demanda solicitando la nulidad de esa determinación presuntiva, pero de igual forma que los magistrados ordenen en su resolución de existir resolución favorable al contribuyente, la aplicación del 52, ¿verdad? De la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y por supuesto, si acredita el derecho subjetivo, el contribuyente, el magistrado estará pronunciándose a que ordene a la autoridad fiscalizadora la devolución del impuesto al valor agregado. Forma general. Entonces, ¿qué tenemos? Ya empieza un conflicto. Y en uno de esos conflictos, su servidor, junto con los socios que estamos en el despacho, analizábamos, al igual que otros abogados,
que nos auxilian en diferentes casos. Veíamos, ¿dónde está, cuál es la fijación de esa litis? Ya está el conflicto. Tú como contribuyente dices, reducción, ¿cuál es la incertidumbre que existirá al percibir esa resolución presuntiva? Que no se acredite el derecho subjetivo, que en efecto le den la razón a la autoridad fiscalizadora recordemos que la autoridad fiscalizadora, al llevar a cabo sus procedimientos de comprobación de las operaciones, se hace allegar de diferentes medios. Esos medios, en lo particular, en los diferentes procedimientos, la autoridad fiscalizadora presenta ante el tribunal que esos medios, para hacerse llegar y dar certeza que sí existieron las operaciones, son diferentes cuestionarios. Un pasante comentaba, ¿tenemos que estudiar todas las preguntas? Si vamos a la fijación de la litis, ¿cuál será la litis? ¿Cuál será la controversia? La incorrecta interpretación del artículo 5 de la ley del IVA, el estudiar las circunstancias, porque así lo maneja la autoridad fiscalizadora, estudiar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de que al aplicar ese cuestionario dicha autoridad, los indicios que se hace allegar es de que no existieron las operaciones. ¿Cuál se tiene que estudiar? Esta es incertidumbre por la complejidad. ¿Estudiamos el acervo probatorio indiciario de la autoridad fiscalizadora o nos vamos directamente a decir el por qué la autoridad fiscalizadora no se pronunció respecto al artículo 5 de la ley del IVA? Es decir, visualizamos variables. Por eso el análisis de inteligencia. El conflicto genera competitividad entre dos partes y, por supuesto, acciones opuestas. Claro, la autoridad fiscalizadora se sostiene, no existieron las operaciones y por lo tanto no te tengo que devolver lo que tú estás solicitando, contribuyente. Existen en contradicción ideas e intereses. ¿Cuál es el interés de la autoridad fiscalizadora? No te devuelvo el IVA. El interés del contribuyente, devuélveme mi IVA. Ideas. ¿Cuál es la idea que tiene la autoridad fiscalizadora? Bueno, que fue a aplicar un cuestionario, un acervo de preguntas que, por supuesto, única y exclusivamente la autoridad fiscalizadora las funda en diferentes tesis de jurisprudencia, que sustenta su argumento en decir, yo tengo la facultad de hacerme llegar de diferentes medios, a través de diferentes medios hacerme llegar la información que necesito para comprobar si existieron o no existieron. Pero el contribuyente, ¿cuál es su idea principal? Primero, estamos ante un estricto derecho. Y por supuesto, si está ese estricto derecho, debes aplicar, si el contribuyente, el artículo 5 de la ley del IVA, si cumple o no con los requisitos para la devolución del impuesto al valor agregado. Tal parece que esa es la litis. Hasta ahorita, tal parece. Para la reducción de la incertidumbre se requiere que inteligencia no únicamente obtenga información del oponente. Este es un punto de inteligencia. Que nuestro oponente, en este caso su servidor, hablo por parte del contribuyente. El oponente es la autoridad fiscalizadora. No pasemos por alto ante quién va a recaer la carga de la prueba. Nosotros como contribuyentes decimos, ¿qué es lo que presenta el SAT? No pasemos por alto que la situación del SAT siempre resalta que el contribuyente, al argumentar, tiene que probar.
nosotros decimos que la autoridad fiscalizadora tiene la carga de la prueba. Y claro, nosotros al argumentar diferentes... Yo les haré una pregunta. ¿Qué argumentamos? Hechos, vínculos, hecho, norma. Argumentamos hechos, vínculo, prueba. ¿Qué es lo que tenemos que argumentar? E incluso en el escrito inicial de nuestra demanda, ¿verdad? Del juicio de nulidad. ¿Cómo argumentamos? ¿Cuáles son nuestras ideas? Y por supuesto, en la idea, una causa, el efecto es el interés. Entonces, para la reducción de la incertidumbre se requiere la información del oponente, por supuesto. Uno de los objetivos típicos de inteligencia es establecer factores y un desenvolvimiento preciso hacia el objetivo. ¿De qué forma se va a desenvolver? Porque algo que me he dado cuenta en diferentes demandas que presentan algunos contribuyentes, no todos, por supuesto, pero sí algunos, la mayoría podré decir, es que en los hechos narran, ¿verdad?, diferentes acontecimientos. Pero, ¿qué piden? ¿Qué piden? Y lo que piden, ¿bajo qué precepto legal se adecua a lo que están solicitando y con qué lo refuerzan en el acervo probatorio? Hay ocasiones que muchos abogados se pierden en decir, narras el hecho y bueno, ¿qué pediste? Por ello, ¿cuál es ese desenvolvimiento? Inteligencia, incluso más adelante vamos a ver lo que resaltaremos, la prueba idónea y la prueba pertinente. Entonces, en el juicio de resolución exclusiva de fondo, en la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿qué es lo que pides? No pasa por alto que dice que se debe hacer una breve reseña del fondo. Tal parece que los que construyeron estos preceptos legales sobre este procedimiento buscaban, si atendemos al esquema de la celeridad, pues por supuesto que varios abogados no se perdieran aplicando cuestiones de forma, que claro no procedería. Cuestiones de forma, que vemos demandas de, tal parece que más que una tesis, ¿no? O sea, entonces, pero dices, ¿qué pides? Indudablemente que van acompañados de diferentes el acervo probatorio, por eso. Pero el argumento, el cuerpo de la demanda, ¿qué es lo que se pide? Por eso es que pues ponemos factores y desenvolvimiento preciso. ¿Qué factores te acompañarán en tu desenvolvimiento para lo que estás solicitando? Ese es uno de los aspectos esenciales que toma el análisis de inteligencia. Inteligencia siempre estará ligado a un sistema complejo. En efecto, este tipo de presunciones, determinaciones presuntivas por parte de la autoridad fiscalizadora atienden a ese fenómeno de la complejidad. ¿Es necesaria la complejidad? ¿O solamente lo hace complejo el mismo sistema tributario para que el contribuyente no atienda precisamente a esa complejidad y en algún momento pueda llevarle ventaja a la autoridad fiscalizadora? No, no es así. O sea, no lo pasamos por alto que es complejo. Y máxime en esas determinaciones presuntivas que, pues sí, dada la complejidad del caso, llegan a tener pues una óptica por parte del contribuyente, es decir, ¿dónde concreto el estudio? Todo sistema de inteligencia cuenta con metodología y atiende a visualizar operaciones. Este punto, precisamente, lo repito, todos ustedes lo tienen en su material, todo sistema de inteligencia cuenta con metodología y atiende a visualizar operaciones. Cuando analicemos la prueba pericial, es muy importante ¿qué se caracteriza o para qué sirve una prueba pericial?
precisamente ya sea el caso concreto a resolver, la prueba pericial es un aspecto técnico que va a auxiliar al magistrado, ¿verdad?, o magistrados para emitir una resolución en lo concreto. Pero he visto en la expertise de su servidor que diferentes auditorías, diferentes, dictámenes contables, por ahí incluso en este libro resaltamos sobre, hay algunos que le llaman la auditoría forense, otros, por supuesto la pericial contable, pero ¿qué sustenta? Y en esas periciales me atrevo a decir que diferentes contadores que le emiten, peritos en la materia, carecen de un planteamiento metodológico. Y quiero plantearles un caso de defraudación fiscal. Vamos a estar tocando esos temas de defraudación fiscal, donde lamentablemente responsabilizaron al representante legal, que era el que llevaba a cabo la contabilidad, ya sabrán, el contador, ¿no?